de algo que va a ser atacado en los últimos tiempos, que está siendo atacado, y es una guía, y he llamado a este tiempo de predicación, que os animo a que toméis notas, a que está más que demostrado que visualmente cuando tú tomas notas, cuando tú lees sobre papel, yo os invito a traer la Biblia de papel a la casa de Dios. El móvil es una ayuda, va rápido a buscar un versículo, pero yo os aconsejo, y la neurociencia lo dice, que la manera como el cerebro del ser humano aprende, entiende y baja las cosas al corazón es a través del clásico de toda la vida, lápiz y papel. Yo soy de lápiz y papel y de Biblia, así que yo os animo, os invito a que toméis notas, porque ya que estamos aquí, ya que no estás en la playa, ya que no te estás tomando el vermut, ya que no te estás tomando una caña y estás aquí en la casa de Dios, vamos a aprovechar el tiempo. Y para los que tomáis notas, la predicación de hoy se llama ¿Cómo saber si me estoy debilitando? ¿Cómo saber si me estoy debilitando? ¿Por qué? Porque tú te puedes estar debilitando y no darte cuenta, porque así es nuestro adversario. Todo lo hace camufladamente, sigilosamente, en oculto. Todo lo hace no dejando ver realmente lo que él está haciendo. Y puede ser que tú te estés debilitando y no te estés dando cuenta. Entonces, las dos cosas, y yo quiero hablar y terminar hablando de otra, es un peligro que Carlos no predique y le toque la Santa Cena. Es un peligro porque casi ya no predico. Casi me pisa la predicación. No, es un peligro decirle de qué voy a predicar. Casi me ha ya dañado. Bueno, es una broma, puede hacer lo que quiera, que para algo es el pastor. Así que vamos a hablar de estas dos cosas. Quiero empezar hablando de estas dos cosas que el diablo va a tratar de derrumbar en tu vida, que son la fe y el amor. Pablo habla mucho de la fe y el amor y muchas veces nombra la fe y el amor juntos. ¿Sabes por qué? Porque Gálatas 5:6, ya sé que los de producción se van a dar cuenta que digo versículos que no les he pasado, pero es inevitable en mí. Entonces, Gálatas 5:6 dice, la fe que actúa mediante el amor, la fe que habla por el amor. Si me ponéis el tiempo, no sé si lo podéis poner, me haríais un gran favor. Entonces Pablo dice, en Cristo Jesús no vale ni que estés circuncidado, ni que no estés, ni que seas esto, ni que haya sido aquello. Lo único que vale es la fe que se mueve, que obra a través y mediante el amor. La fe y el amor son dos cosas que el diablo va a tratar de diluir en tu vida de una manera sigilosa, sin que te des cuenta, y quizá cuando te des cuenta sea tarde, ya tu corazón no tenga fuerzas para creerle al Señor. Y cuando el Señor Jesús en Lucas 18 del 1 al 8 les cuenta a sus discípulos una historia, porque Jesús enseñaba a través de historias o parábolas también llamadas, y les habla sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Les cuenta una historia de un juez injusto y una viuda que le pedía. Dice que había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, y hace el paralelismo porque Dios es juez. Una de las facetas, de las figuras del carácter de Dios es que Dios es juez y más justo que cualquier juez que tú encuentres aquí en la tierra. Y dice que este juez escuchaba a una viuda, dice que también había una viuda que venía a él y le decía, hazme justicia. Aquí no puede haber más luz, ¿no? Posible. ¿Se puede poner más luz aquí? Gracias. Y dice que le decía, hazme justicia de mi adversario. Y hace el paralelismo, ¿quién es el adversario? Ah, bueno, ¿estamos despiertos o dormidos? No es tu vecino, no es tu suegra el adversario, no es tu compañero de célula, el adversario es el diablo. Nuestra lucha es contra espíritus, contra todas esas gobernadores. Dice, y él no quiso por algún tiempo, o sea, no le hacía ni caso a la viuda. Dice, pero después de esto dijo dentro de sí, porque sabéis que nosotros tenemos conversaciones con nosotros mismos, ¿no?
dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios atrevido, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd, prestad atención, dice la traducción 2020, prestad atención, oíd lo que dijo el juez injusto. Le dijo que aunque no tenía temor de Dios, ¿sabes qué? Para que, mira, me la voy a quitar de encima, voy a atender lo que me está diciendo. Y dice, ¿y acaso no hará justicia Dios a sus escogidos? Eso sí, que claman a Él de día y de noche. ¿Tú clamas a Dios de día y de noche? ¿Tú oras de día y de noche como Daniel en Babilonia, que oraba 3 veces al día para sostenerse en ese sistema corrupto? Babilonia es donde estamos tú y yo hoy, Babilonia espiritual. Dice que claman a mí de día y de noche, se tardará en responderles, os digo que pronto les hará justicia. Pero hay un pero, ¿Dios quiere hacer justicia? Sí, Dios quiere hacer justicia a sus hijos. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, hace una pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta retórica. Quiere decir que va a haber poca fe cuando el Señor venga. Hallará fe en la tierra, como diciendo, la cosa se va a poner difícil. Va a haber gente que todavía esté esperando al Señor, va a haber gente, va a haber una iglesia que todavía tenga fe en las promesas de Dios. Hallaré fe en la tierra. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos, espero que no seamos ni tú ni yo, esos algunos, apostatarán, quiero aclarar esta palabra, renegarán, renunciarán, abandonarán la fe, eso es apostatar. Nosotros ya hemos conocido gente que ha hecho eso, que se ha apartado, que un día estuvo en el camino de la fe, que un día fue parte del cuerpo de Cristo y hoy está lejos. Dice, algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo? Escuchando a espíritus engañadores. ¿Es que tú crees que tú no puedes ser engañado por el enemigo? ¿Es que tú crees que tú ya lo sabes todo? ¿Es que tú crees que ya tú te has graduado en el máster de Hijo de Dios? Olvídate, aquí estamos todos en un proceso. Y dice, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hay personas que son seducidas por doctrinas que parecen de Dios, pero no lo son. Espíritus engañadores para apartarnos de la fe. Y mira, en toda relación básica, Dios es un Dios muy sencillo, Carlos lo decía. Y yo siempre cuando tengo el privilegio de hablar la palabra de Dios, le digo, Señor, que sea, porque es que Dios es un Dios sencillo. El diablo nos complica la vida, nos hace creer que la vida cristiana es pesada, es una carga, eso es mentira, eso es pura religiosidad. Es que hoy no puedo con esto, como si lleváramos una roca encima de nosotros. Yo oigo a veces a la gente. Entonces, yo quisiera quitarte cargas hoy, yo quisiera que tú entendieras la sencillez de creer tal cual Dios dice en su palabra. Pero no de creer en Dios, sino de creer a Dios, que hay una diferencia. Entonces, en cualquier relación básica, no sé si estarás de acuerdo conmigo, para que una relación funcione aquí en la tierra, de amistad, de noviazgo, de matrimonio, de hijos, de padres, se necesita confianza, ¿sí o no? ¿Tú te imaginas que yo llegara a mi casa y Carlos me preguntara, ¿dónde has estado? He ido a Mercadona, he tomado un café con Pepita, he ido a y él me dijera, no te creo. Y que todos los días me dijera, no te creo, que estuviera cuestionando, ¿y cómo que estabas en Mercadona si yo cuando te he llamado he visto qué tal? Si tengo el GPS, o sea, ¿tú te imaginas que él me estuviera cuestionando qué agotamiento, sí o no? Que él no creyera en mi palabra. Y eso le pasa a Dios. Dios dice, mira, sin fe es imposible agradarme, dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios dice, el que se acerca a mí tiene que creer que yo existo, que yo soy real y que yo premio a los que me buscan. Tú tienes que creer eso. Porque si tú estás todo el tiempo cuestionando a Dios, la relación con Dios es imposible. Para que tú tengas una relación fluida con Dios, te tienes que humillar
y decir, no me voy a fiar de mí, de lo que siento, de lo que veo, me voy a fiar de lo que Dios dice, porque ¿dónde estábamos tú y yo cuando Dios creó los cielos y la tierra? Entonces, Dios necesita que tú confíes. Y hay una diferencia entre creer en Dios y creer a Dios. Dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. Luego no basta con creer, los demonios claro que saben que Dios existe, los demonios claro que saben que esta palabra es verdad, por supuesto, pero creer a Dios es creer lo que Dios ha dicho y mantenerse toda la vida creyendo lo que Dios ha dicho. Y la definición de fe es sencilla, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, dice Hebreos 11:1, de lo que no se ve. Es decir, la fe tiene que ver con algo interno, no es algo externo. La fe es certeza y es convicción. Y la fe tiene que ver con esperar, es decir, por eso a veces Dios no nos puede responder como nosotros queremos, en la era de microondas que vivimos, donde todo es rápido, donde mandas un WhatsApp y nosotros esperamos que el otro nos conteste, y si no nos contesta casi que nos ponemos mal. Donde tú entras en internet y dices, se me han acabado los recambios de la grapadora, tic, 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 y al momento, el mismo día, Amazon te trae los recambios de la grapadora, ¿sí o no? Cuando Carlos y yo éramos novios nos teníamos que mandar cartas. Yo esa era una espera. ¿Ya mandaste la carta, Cari? Sí. 3 días esperando la carta. Sí. ¿Entiendes? Qué bonito esperar, esa ilusión. Ahora todo es rápido. Uy, que mi novio no me contesta, ¿qué estará haciendo? Y tin, tin, tin. Una cosa, qué control con el móvil. Es que mandamos un WhatsApp y creemos que nos tienen que contestar inmediatamente. Y casi nos disculpamos, ay no, perdona, que no te he contestado. ¿Pero qué es esto? Eso es puro control. Es que queremos que todo sea ya, y esto con Dios no funciona. Porque Dios dice, en otro versículo, que tienes que añadir paciencia a la fe para heredar las promesas de Dios. Entonces, tiene que ver con la espera y tiene que ver con lo que no se ve. Si tú actúas cuando ya ves, no es fe. Si tú actúas cuando tus ojos ven y tú sientes, ya no es fe. Fe es el que se lanza a creerle a Dios sin que haya sucedido todavía, que hay una diferencia. Y a mí me encanta la actitud de los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 2:13, cuando Pablo les está predicando y les dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, es decir, no va a bajar un ángel a hablarte la palabra de Dios. Estoy yo aquí, persona normal y corriente, que va al baño como tú, que tengo buenos días, malos días, o sea, dice que oísteis de nosotros. La palabra de Dios es hablada por otros y ahí tenemos que ser humildes. Porque muchas veces nosotros parece que recibiríamos mejor la palabra de un ángel, ¿no? ¿Sí o no? O si se nos apareciera Moisés o Elías, ¿sí? La recibiríamos como mejor. Pero cuando la recibimos de otro ser humano, tantos pensamientos que pasan por tu mente mientras estás escuchando esta predicación. A lo mejor me estás cuestionando a mí. A lo mejor estás pensando, ¿y tú quién eres para decirme a mí? Bueno, pues yo hago lo que Dios dice. Entonces dice que oísteis de nosotros, dice, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces a mí me gustaría que hoy, por la fe, tú recibieras esta palabra, no como palabra de Natalia, sino como palabra de Dios, ¿vale? Y sí quiero ayudar a las personas en la fe, porque yo veo que hoy en día, como vivimos en la era de las emociones, no sé si os estáis dando cuenta, si veis televisión, yo veo muy poquita televisión, de vez en cuando tengo que ver para no quedarme obsoleta, estoy muy poco en las redes, de vez en cuando tengo que meterme, aunque me mantienen informadas los que están en las redes, para no quedarme atrás. Y si os dais cuenta, vivimos en la era de las emociones, donde se está enseñando a los niños, están enloqueciendo a los niños y se les está enseñando, los que estáis en el grupo de padres lo sabéis porque os vamos manteniendo informados de ciertas cosas que vamos sabiendo, que los niños tienen que ser lo que sientan ser. Es decir, si un niño dice yo creo que soy un perro, pues su madre tiene que poner un collar y le tiene que permitir que coma en el suelo como un perro y así. Soy una serpiente, pues se tiene que el niño arrastrar, o sea,
Estamos en la era de lo absurdo. No importa la biología, hemos arrancado la biología de los libros, no importa tu ADN, no importan tus cromosomas, estamos negando a Dios por todas partes, nos estamos rebelando contra el Creador y entonces estamos en la era de que tú puedes ser lo que quieras ser. Imagínate qué problemas de identidad nos vamos a encontrar, por eso las consultas de los psicólogos están saturadas, psiquiatría. ¿Por qué? Pues fruto de la educación totalmente contraria al diseño de Dios que estamos enseñando en las escuelas. No quiero meterme por aquí porque es un tema que me quema. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros nos confundimos con la fe por la sociedad, porque el espíritu de este mundo se ha metido mucho en la iglesia, más de lo que creemos. ¿Y qué pasa? Que yo quiero aclarar que lo que yo siento no es importante. La fe no se siente. Ojo con esto. La fe no se tiene que sentir. Lo que yo siento no es importante. Lo que es importante es lo que yo hago cuando siento lo contrario a lo que Dios dice, a lo que he decidido creer. ¿Qué haces tú entonces? ¿Qué haces cuando sientes algo diferente? Ahí es donde se define si tú tienes fe o no tienes fe. Entonces, a veces creemos que porque sentimos algo, entonces es verdadero. Error. Tú te puedes levantar una mañana y sentirte solo y sentirte sola, ¿verdad o no? Tengas marido o no tengas marido, hay un sentimiento que es la soledad. Ahí tú decides si te dejas llevar por la mentira de la soledad. ¿Por qué digo mentira? Porque si tú eres un hijo de Dios, es mentira que tú estás solo. Esto no quiere decir que algún día tus sentimientos no sean manipulados, y tú digas, has oído algo, has escuchado algo y tú digas, me siento solo. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Te vas a dejar llevar por esa mentira o vas a volver tu corazón? Señor, tu palabra dice que nunca me dejarás y que nunca me abandonarás. Jesús, tú dijiste que estarías con nosotros hasta el fin del mundo. Señor, tú has dicho que tu presencia, tu Espíritu Santo está morando dentro de mí y así hoy yo no lo sienta. Señor, yo decido creerlo. Y cuando tú haces eso, te aseguro que tus sentimientos cambian. Pero es por la fe. Es el poder que viene sobre nuestras vidas por ponernos de acuerdo con la verdad de Dios. Entonces, dejemos, iglesia, de vivir por lo que sentimos. Es que a Dios no le importa un pepino lo que tú y yo sintamos. A Dios le importa lo que tú y yo decidamos hacer. Las decisiones demuestran nuestra fe. Entonces, si tú sientes rechazo, ay, con el rechazo en la iglesia, madre mía, con el rechazo es la excusa para todo. Rechazo es la excusa para adulterar, es la excusa para murmurar, rechazo es la excusa para todo. ¿No? Yo sé que el rechazo es la herida más profunda que tú vas a tener, pero si tú estás en Cristo, el perfecto amor de Dios echa fuera el temor, echa fuera el rechazo, echa fuera todo. Si tus padres no te abandonaron, Dios viene y te quita la orfandad y te hace su hijo. O sea, Dios tiene el antídoto para todo. Entonces, no podemos, en nombre del rechazo, en nombre de mi pasado, justificar nuestra falta de conversión y de fe. Todos tenemos rechazo, todos hemos sufrido heridas, pero Dios nos pone a todos en la misma línea de salida. A todos nos da la misma oportunidad. No importa de cuán lejos tú vengas o cuán cerca tú estabas, el Señor nos da la misma oportunidad a todos. Y cuidado con las emociones. ¿Por qué? Porque tú te vas a volver esclavo, no puedes obedecer a lo que sientes, porque entonces las sensaciones se van a volver el Señor de tu vida. Pablo dijo en Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. ¿Obedeces al pecado para muerte? Obedeces a la obediencia para justicia. Entonces, no le hagas tanto caso a tus emociones. No importa si en tu casa era el Dios emociones. Hay casas donde, ay, es que me siento así. Son como ñoños, no sé, ñoñas. A ver, ¿cómo se entiende esto? No sé si se entiende en el lenguaje. Ay, es que no sé qué. Ay, es que me duele aquí. Ay, es que me duele allá. Ay, es que no siento, es que hace frío, es que no salgo, es que me pareció... La era de las emociones. Viven tras la imaginación de su corazón, tras lo que sienten. No, céntrate. ¿Qué dice Dios en esta situación? Y ahí cuando tú das el paso es que algo pasa. Otro problema que tenemos es que pensamos que tenemos que sentir todo lo que creemos.
No. Yo puedo creer que la presencia de Dios está conmigo y un día no sentirla. Y no es grave. No tienes que sentir todo lo que crees. Repito, la fe no se siente. La fe se decide creer y se decide actuar. Mira, esto es como si, por ejemplo, ¿quién tiene aquí la nacionalidad española sin haber nacido en España? Vale. Muchos de vosotros estaréis de acuerdo conmigo que no habláis como los españoles, no decís zapato, sino zapato. No decís corazón, sino corazón, ¿verdad? A mí ni me sale bien, pero bueno. Entonces, pero hay un documento oficial del gobierno español que os declara, españoles, pero tú en tu casa no comes paella, comes yuquita con plátano macho. ¿Sí? Comes arroz con pollo, no paella, ¿vale? Entonces, no comes tortilla de patata, sino patacón. Entonces, ese documento declara que tú eres español, aunque tú no parezcas español, aunque tú no hables como español, aunque tú no te sientas español, pero eres español. Pues así es. Hay una declaración más alta que tú y que yo, que es la declaración de la palabra de Dios, que si dice que yo soy hija de Dios, yo soy hija de Dios el día que lo siento y el día que no lo siento. Yo tengo que bajar mis emociones, que son un ídolo hoy en día. Son un ídolo. Ay, es que no siento ir a la iglesia. Es que no siento que aquí me quieren. Y así vivimos engañados toda la vida, esclavos de nuestras emociones manipuladas por el diablo. Entonces, tú tienes que decidir vivir por la fe o vivir por las emociones. Mira, ¿cómo yo sé que estoy creyendo? Una de las razones o de las evidencias que yo sé que estoy creyendo bien es el gozo. Imagínate que mi hijo va a una entrevista de trabajo, ¿sí? Yo no lo veo, yo no lo sé. Imagínate Marcos que está en Madrid y me llama, mamá, he ido a una entrevista de trabajo, me han cogido en un trabajo buenísimo, solo trabajo 4 horas y voy a ganar 2.000 euros. ¡Ay, qué alegría, Marcos! ¿A que yo por creer lo que él me dice tengo gozo? ¿Sí o no? Cuando tú permaneces creyendo las buenas noticias, porque esto solamente son buenas noticias en Cristo, tú vives en gozo en medio de las dificultades. Porque en este mundo, te digo, tú y yo no vamos a estar exentos de las dificultades, pero tú y yo podemos tener gozo el día de las malas noticias. Porque hay algo superior que nos sostiene por la fe. Porque hay unos cristianos que sí y otros que no, por la fe. Porque unos deciden seguir siendo esclavos de lo que sienten y otros deciden vivir por lo que Dios dice, permanecer en la palabra de Dios. Entonces, el gozo es una característica que está indicándote que estás creyendo bien. Ojo, aunque no todo te esté yendo bien, yo no estoy diciendo que todo te tiene que salir bien, yo estoy diciendo que tú puedes tener gozo porque estás creyendo continuamente las buenas noticias. En cambio, mira, me acuerdo una vez que recibimos un email, que son estafas, obviamente, de alguien que decía que se había quedado viuda y que quería ayudar a un organismo cristiano para que su dinero se usara en buenas obras y que entonces nos pedía que nos pusiéramos en contacto con él. Nosotros no nos alegramos porque sabíamos que la fuente era mentirosa. No hubo gozo esa noticia aparentemente buena que nos quería donar mucho dinero. Era una estafa. Por eso no hubo gozo. ¿Estáis entendiendo la diferencia? Cuando tú crees las buenas noticias, crees a la fuente de las buenas noticias, que es Dios, tú vives en gozo, porque estás conectado con lo eterno todos los días. Porque tú entiendes que Jesús, con una sola ofrenda, te hizo perfecto para siempre hasta la eternidad. Y perfecto quiere decir completo, quiere decir que Dios, Jesucristo en aquella cruz, si tú lo crees, te dio todo lo que tú necesitas hasta el día que Dios te llame a su presencia. Te dio lo que necesitas emocionalmente, lo que necesitas materialmente, lo que necesitas espiritualmente, lo que necesitas anímicamente, lo que necesitas físicamente, pero ¿lo crees o no lo crees? Tienes que creerlo, no sentirlo. Tomar la decisión de vivir conforme a eso. Y otra característica, otra evidencia, 2 evidencias para mí muy grandes de que tú estás creyendo bien, de que tu fe no se está diluyendo. La primera, el gozo, la alegría, y la segunda es que en tu vida
hay un proceso continuo de arrepentimiento. Mira, el arrepentimiento no es solamente el día que te predican el Evangelio, en ese momento te das cuenta, eres confrontado con la ley de Dios, ves toda tu porquería, dices estoy en peligro de muerte, soy culpable el día del juicio, pido perdón, me arrepiento, ya no me justifico como el ladrón de la cruz, yo merezco esto, por lo que he hecho, merezco esta cruz, este castigo. No es solo eso, el arrepentimiento es cada vez que yo soy expuesta a la palabra de Dios, tiene que haber un proceso de arrepentimiento. Si me pueden proyectar, yo quiero que miréis estas dos líneas. Dos líneas parecidas. Muy bien. Imagínate que tú no ves la segunda línea, tú ves la primera línea. Tú estás subrayando y tú dices, bueno, es una línea recta. Pero después tú coges la regla y haces la segunda línea. ¿Veis la diferencia? A que la primera no estaba tan recta. Esto es cuando nosotros nos vemos con la regla de la ley moral de Dios. Porque la mayoría de nosotros, ayer hablaba con un español en el evangelismo y como siempre, lo primero que te dicen, yo no robo ni mato, yo trato de hacer bien a todo el mundo, yo soy bueno. Menos mal que terminó reconociendo que no era bueno delante de Dios. Entonces, así nos pasa. Nosotros creemos que no somos tan malos, como nadie escucha nuestros pensamientos, ¿verdad? Los pensamientos impuros que tenemos, los pensamientos de crítica, de envidia, de orgullo. Pensamos que somos buenos, pero resulta que Dios, como decía Carlos hoy, lo oye todo, lo ve todo, y cuando yo soy expuesta a esa regla, a esa línea perfecta, recta, en los caminos del Señor dice que son rectos, son justos, cuando yo todos los días de mi vida, me miro en el espejo de la palabra de Dios, yo estoy en un continuo proceso de arrepentimiento, de cambio, de transformación, donde Dios me dice, Natalia, ese pensamiento, esa actitud, cosas muy sutiles, muy pequeñas, pero donde Dios llega a lo profundo, porque la palabra de Dios como una espada está viva, es eficaz, que llega a lo más profundo, donde no puede llegar un psicólogo, un psiquiatra, un brujo, pero llega el Espíritu de Dios que todo lo escudriña. Y cuando tú decides vivir, porque mira, hace muchos años, cuando yo me convertí, recuerdo el primer campamento al que yo fui, éramos muy poquitos, y en ese campamento, primer campamento al que yo fui, yo estaba fatal que no iba a ir, y me llamó Emma, yo tenía 20 años, ya había aceptado a Cristo, pero el diablo estaba arrastrándome a la vida vieja, a las mentiras de mi pasado, a la iniquidad de mi familia, y recuerdo que ya habían salido, y sonó el teléfono, me acuerdo que yo tenía que salir, no había móviles en aquel entonces, yo vivía en una habitación de un colegio mayor y tenía que salir a una cabina, no sé si Carlos se acordará, que tenía así como una burbuja que te aislaba y era un teléfono que tú descolgabas, o sea, la era de piedra, claro, es que hace 30 años, ¿qué te voy a decir? Y entonces recuerdo aquella llamada como si fuera ahora, yo estaba fatal, me había pasado algo horrible, no quería ver a nadie, quería como siempre deprimirme, vivirme, beber, pero sabéis que la gente dice ahogar las penas en alcohol, pero es que las penas saben nadar. Nadan en el alcohol, entonces no ahogas nada, peor que añades más. Y en eso me llama Emma, Nati, ¿no vas a venir? No, Emma. Para mí Emma en aquel entonces era como, no, yo no voy a ir, a mí no me apetece, sentimientos gobernando mi vida toda la vida. No. Y ella, bueno, no sé lo que me dijo, que me convenció. Me convenció. Dice, mira, hay una chica que todavía no ha salido, te puede recoger, se llama María España. Ahí aparece María España, que fue cuando yo la conocí. Y entonces ella me recogió en un coche, fui, y adivina, el primer campamento al que yo llego, ¿de qué se habla? De la esquizofrenia. Este es el tema para todos los españoles, la esquizofrenia. Y yo, mira, yo podía haber tenido una actitud de, ¿pero qué es esto? Yo, esquizofrenia, pero yo fui humilde. Y yo dije, esto es lo que a mí me pasa. Yo siempre estoy divagando entre dos pensamientos, siempre estoy dudando, siempre estoy en indecisión, nunca sé qué decisión tomar, qué me pasa, qué es lo que... Y ahí entendí. Y ese día yo hice un compromiso con Dios y yo dije, yo no voy a vivir, porque vengo de una familia con problemas mentales, yo no voy a vivir dependiendo de las pastillas ni de los psiquiatras. Y yo dije, esto va a ser mi medicina.
Y la gente se tiene que tomar 4 pastillas al día, pues yo me empastillo 4 veces al día de la palabra de Dios. Por decirte, no digo que tengo como un ritual que 4 veces al día voy a la palabra de Dios, no. Por supuesto, todos los días. A veces 3, a veces 2, a veces 1, a veces... depende. Pero esto es mi medicina. Porque yo dije, yo no voy a vivir dependiendo de pastillas para dormir, de pastillas para estar tranquila. Vengo de una madre con nerviosismo, de una familia. Antes se usaba mucho en España, está enfermo de nervios. ¿No lo habéis oído? Es que está enfermo de los nervios. Eso es mi familia. Yo, claro, nací, lloraba, ¿cómo no iba a llorar? Si es que mi madre vive así, claro, yo nací llorando, nerviosa, nací nerviosa, yo he pasado por tics nerviosos, he pasado por todo, ¿vale? Casi poquitas cosas, he pasado por todo. Entonces, yo decidí creer, no vivir esclava, ni de los pecados de mis antepasados, ni de la iniquidad de mi familia, sino decidí creer que en aquella cruz Cristo se hizo maldición, llevó mis maldiciones, mi enfermedad, mis problemas emocionales, para que yo tuviera vida, porque el diablo ha venido para matar, robar y destruir, pero Cristo ha venido para que tengamos vida, y no solo vida, vida en abundancia de lo bueno, ojo, no en abundancia de lo malo, ¿vale? Vida en abundancia. Entonces, tú tienes que tomar una decisión, y yo dije, yo podía haber dicho, ay, esto no va conmigo, que se creen aquí, y yo dije, Señor, tengo la mente dividida, este es mi problema. Esto es lo que yo necesito. Y Dios me dijo, ¿sabes cuál va a ser tu sanidad? Un solo pensamiento, mi palabra. Así es. Porque yo vengo de un hogar de esa continua duda por el perfeccionismo. Cuando uno es muy perfeccionista le cuesta mucho decidir, porque ninguna opción es perfecta. Ninguna opción es perfecta. No te casarías nunca, no comprarías nunca una casa, no te comprarías el vestido para la boda nunca, porque el que tiene esto no tiene aquello, y el que le falta aquello no le falta. Es así la vida, es una vida imperfecta. Y Dios me dijo, tu sanidad es mi palabra. Y yo decidí creerlo, y porque lo creí, la sanidad comenzó a venir a mi vida. No porque yo hice nada, porque creí, puse mi confianza en la palabra de Dios. Entonces, tú y yo tenemos que estar en un continuo choque con la verdad. Y cuando tú vas a la palabra de Dios cada día, el arrepentimiento sigue su proceso, la transformación. Arrepentimiento es cambio de mentalidad que afecta a toda tu alma, tus emociones, tu voluntad. Dices, Dios llama malo a esto, esto es malo, yo decido hacerlo. Entonces, si tú vas a la palabra de Dios cada día, tú vas a estar continuamente retado a pensar conforme a la mente de Dios. Y es en cosas cotidianas de cada día. Yo puedo llegar un día a mi casa y haberle dicho a mis hijos que tendieran la lavadora y encontrarme con la lavadora sin tender. Esto es el día a día de la vida. O sea, y entonces yo, mi carne que dice, va a meter un grito, pero entonces el Espíritu Santo, pregunta primero. Y yo, Carlitos, ¿qué ha pasado con la lavadora? Mamá, es que tal. Y a lo mejor él tuvo que salir lo que sea. Pero la antigua Natalia hubiera llegado, ¡chas! ¿Quién no atendió la lavadora? Pero yo quería... Porque todos tenemos esas luchas. Y el que diga que no, no me lo creo. Y esta es la vida de cada día. Y todos los días yo tengo que... La fe, ¿qué dice Dios? Señor, los pensamientos de Cristo. El pensar mal. Somos tentados a pensar mal continuamente por el rechazo. Pero internamente yo me voy como acomodando, porque voy al temor, al miedo, una llamada, te llama alguien que sabes que... Somos tentados a pensar mal todo el tiempo. Entonces, continuamente la palabra de Dios nos va ajustando en esa línea perfecta que veíamos antes, ¿vale? Quiero pasar ahora al amor. Mateo 24, 11, 12 dice, muchos falsos profetas en los últimos tiempos, estamos hablando, se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿estáis viendo que la maldad se está multiplicando? Lo estáis viendo, ¿no? O sea, a todos los niveles. Esto está avanzando a pasos agigantados. Dice, por esta razón, el amor de muchos se enfriará. Y yo veo como en la iglesia el amor se quiere enfriar. Muchos están como perdiendo la esencia del amor. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos difíciles. Ya estamos. Tiempos peligrosos, porque habrá hombres, y esto lo estamos viendo también dentro de la iglesia,
amadores de sí mismos, es decir, te lo traduzco, egoístas. Avaros, es decir, que aman el dinero más que a Dios. Vanagloriosos, orgullosos. Soberbios, blasfemos, que utilizan el nombre de Dios para lo que... Desobedientes a los padres, ingratos, impío, el impío es el que no quiere volverse a Dios. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, intemperantes quiere decir sin dominio propio, crueles, aborrecedores, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, quiere decir engreídos. Cuidado con esto, amadores de los deleites más que de Dios. No dice que no aman a Dios, dice que aman a los deleites más que a Dios. Y este es el riesgo que tenemos en la iglesia hoy en día. Gente que dice que ama a Dios, pero ama su estilo de vida más que a Dios, más que lo que Dios dice. Que tendrán apariencia de piedad, parecerán espirituales, piadosos, pero negarán la eficacia de ella. Dice, a estos evita. Y si vamos a Romanos vas a ver que es muy parecido a lo que dijo Pablo en Romanos. Romanos 1 del 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, pregúntate si estás teniendo en cuenta a Dios para todo en tu vida, para todo lo que haces. Dice que como no aprobaron, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, o sea, llenos desde aquí hasta abajo, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores. Detractor es el que critica, es el que hace un juicio peyorativo porque no está de acuerdo con lo que se dice, ese es el detractor. Dice, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. ¿Tú sabes lo que están enseñando? Si eres padre y no estás en el grupo de padres, por favor, habla con Mariana, porque tú tienes que estar informado de lo que están enseñando a tu hijo en la escuela, porque tienes que hacer algo. Nosotros estamos orando para ver cómo Dios nos abre la puerta de hacer un colegio. Pero mientras tanto, padre y madre que estás aquí, por favor, abre los ojos. Inventores de males, porquería y perversidad que están enseñando, incitando a nuestros hijos desde los 3 años en las escuelas. Inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, sabiendo que va a haber un juicio, que los que practican tales cosas son dignas de muerte, no les importa un pepino, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y esto es el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Dentro de la iglesia es más camuflado y fuera es más abierto, pero igual. Y he visto que cuando se empieza a diluir tanto la fe como el amor, recordad que la fe y el amor trabajan juntos, hay una característica que brota en nuestras vidas. Carlos lo estaba hablando antes en la Santa Cena y es la murmuración. La murmuración tiene que ver con la queja, la murmuración es crítica, la murmuración tiene que ver con pensar mal, con señalar faltas que a lo mejor tú las ves pero no son reales, y hace tanto daño al cuerpo de Cristo, hace tanto daño. Y la persona que empieza a manifestar murmuración es una evidencia de que su corazón está lejos de Dios. Nadie cerca del corazón de Dios murmura. Y nosotros vivimos y hemos visto como en Cataluña la iglesia es muy atacada con la división, más que en otros lugares. Siempre lo comentamos con Emma, que ellos están en Madrid, bueno, también están en Londres, ¿vale? En otros lugares que tenemos iglesia, pero Cataluña hay un principado por las características de esta comunidad autónoma muy fuerte de división. Y lo veis en la política, ¿no? ¿Veis cómo está el gobierno de Cataluña? ¿Veis cómo estamos aquí? Desde los gobernantes aquí se incita a la rebeldía contra el Estado opresor de España. No quiero meterme en política, quiero que lo veamos espiritualmente. Yo no me gusta la política ni me mojo nunca en política, pero espiritualmente tú tienes que ver lo que pasa aquí. Aquí hay un fuerte espíritu de anarquía. El ministerio, iba a decir el ministerio, donde más ocupas hay es en Cataluña. Más que en ninguna, o sea, aquí es como
Todo es lo que yo quiero, me salto la ley, mis derechos, todo lo que yo quiero hacer. Aquí todos son derechos. Responsabilidades pocas, pero derechos todos. Y tú y yo no nos podemos contagiar de este pensamiento. Y esa división, esa rebeldía que estamos viendo en los institutos, en los trabajos, hoy en día la gente no aguanta en los trabajos, no aguanta, no quiere aguantar, en los hogares, no podemos dejar que entre en la iglesia. Si tú vienes de un hogar donde papá y mamá no estuvieron juntos, si tú vienes de un hogar donde papá y mamá se dividieron, yo ya te adelanto que tú traes de extra la división. Si tú te criaste con un papá o tú te criaste solo con una mamá, yo te digo que espiritualmente tú traes esa división. Y tú tienes que tomar la decisión de luchar contra la división, porque si no, la llevarás a la iglesia, la traes a la iglesia, a donde quiera que tú vayas, al trabajo, a tus hijos, a donde quiera que tú vayas. Entonces, mira, Dios desde el Antiguo Testamento habla seriamente a su pueblo sobre la murmuración y sus consecuencias. Yo quiero darte algunos ejemplos, porque a mí lo que me gustaría es que hoy nosotros identificáramos qué puerta nosotros hemos abierto y no nos hemos dado cuenta, y la hemos dejado abierta. Y por esa puerta abierta, el enemigo está entrando y saliendo y haciendo de las suyas en nuestra vida. Fracasos matrimoniales, enfermedad, fracasos económicos, laborales, emocionales. Si tú estás continuamente como en lo mismo, quiero que sepas que el enemigo te ha engañado. Y hoy lo que Dios quiere es mostrarte qué puerta tú has dejado abierta y no la has cerrado. ¿Cómo se abre una puerta en el mundo espiritual? Pecando. ¿Cómo se cierra la puerta? Arrepintiéndonos y pidiendo perdón. Sencillísimo, ¿vale? Entonces, cuando yo abro una puerta, es decir, peco, me salto los principios de Dios, que el diablo se los conoce mejor que tú y que yo. Él sabe que tiene autoridad sobre tu vida porque tú mismo se la has dado, porque has dejado la puerta abierta. Le estás diciendo, bienvenido eres. Ven a mi casa, destruye mi hogar, destruye mis emociones, todo. ¿Por qué? Porque no has cerrado la puerta. Y cuando vamos al Antiguo Testamento, y Dios habla mucho al pueblo de Israel, porque Israel fue un pueblo que se quejó y que se quejó. En Números, vamos a leer, es que lo tenéis que leer en la palabra de Dios, ¿vale? Vamos a ir a Números 13, del 27 al 33, porque no tiene desperdicio, y quiero ponerte en antecedentes de lo que está pasando. Moisés manda a 12 espías a reconocer la tierra que, por cierto, Dios les ha dicho que les va a dar. Cuidado con ir en contra de lo que Dios ha dicho, es muy peligroso. Y entonces Moisés manda a 12 espías y le da una serie de instrucciones: observar la tierra, observar el pueblo, las ciudades, el terreno, esforzaos y traed fruto de aquel país. Entonces van durante 40 días y dice que eran todos príncipes. Vamos a traducirlo a la iglesia, líderes. 12 de los mejores líderes son enviados a reconocer la tierra prometida, príncipes del pueblo de Israel. Vuelven, le dan el informe a Moisés, y cuando le están dando el informe a Moisés, porque así hace el enemigo nunca va de frente, siempre es suavito, empieza suavito, como el chisme. Sabéis que el chisme entra como bocadito suave, como la mantequilla. Tú empiezas a comer mantequilla y dices, me voy a comer solo una tostada. Mentira, que te comes dos. Yo a veces, mira lo que hago, descongelo solo esas tostadas que compro en mercado, descongelo una, pero luego voy y me levanto y descongelo la segunda, y descongelo solo una para comer, pero es que esa mantequilla me encanta la mantequilla, y dice que el chisme entra como la mantequilla, suave, y te invita a comer y a oír más. Entonces, dice que nos encontramos aquí con que llega el pueblo y van delante de Moisés, de Aarón, de toda la congregación de los hijos de Israel, y empiezan a darle la información, presentan el fruto. Hasta aquí todo bien, ¿vale? Hasta aquí todo bien. Y entonces dice que empiezan a hablar, vamos a leer a partir del versículo 27, dice, les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, hasta aquí bien, porque Dios lo ha dicho, y este es el fruto de ella. Ahora viene un pero, o en algunas traducciones dice más, pero o más, cuidado con los peros. El pueblo, empiezan a decir, que habita en aquella tierra es fuerte, las ciudades grandes, fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac,
que son los gigantes de aquella época. Amalek habita el Negev, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, habitan en el monte, el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb, que tenía otro espíritu, es decir, había 12, quiero que sepáis, 10 estaban contaminados del espíritu de murmuración. Espero que no sea así la proporción en la iglesia. 10 contaminados, ¿vale? Dice, Caleb se levantó, dice, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Hablando de parte de Dios, porque era lo que Dios... Caleb tenía un espíritu de fe. Simplemente Caleb no vivía por lo que veía, sino por lo que Dios había dicho. Mas los varones que subieron con él dijeron, aquí la cosa se pone más tensa. Ya hay un siguiente paso de avance a la murmuración, abiertamente. No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Decretos contrarios a lo que Dios estaba diciendo. Y hablaron mal. Cuidado si tú estás hablando mal. Hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra, y entra la exageración, empiezan a exagerar lo malo. Normalmente los chismosos exageran lo malo, ¿vale? El problema del chisme es creérselo y no cortarlo. Entonces dice, empezaron a decir que la tierra por donde pasamos, tierra que traga a sus moradores. Y la gente imaginándose que la tierra se abría, que caían todos ahí. Y todo el pueblo que vimos, todo, exageración, todo el pueblo que vimos en medio de ella, hombres de gran estatura. Ponte que vieron 3 gigantes y ya dicen que todos eran de gran estatura. Cuidado con la exageración, los sanguíneos son muy dados a eso. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y les parecíamos a ellos. Cuidado que hay muchos con el síndrome de langosta, que llamo yo. ¿Sabes quiénes son los que tienen el síndrome de langosta? Cuando tú hablas con ellos, uy, todo es así de grande, todo es malo en su vida, todo es tremendo, no pueden con nada en la vida, todos son problemas, y ellos son como langostas. Síndrome de la langosta. Por favor, deshazte hoy del síndrome de la langosta. Deja de ver las cosas distorsionadas por el diablo y créele a Dios. No, es que si tú supieras, no, es que nadie sabe. Solo Dios conoce el corazón. Esa frase, solo Dios sabe lo que yo estoy pasando. Aquí sufrimos todos, Cari. Yo le decía a Carlos, mira, menos mal que he tenido 3 hijos, porque si no, las madres primerizas me engañarían a mí. Pero como yo he parido 3 sin suegra ni madre, no me lo trago. Las tengo que ayudar porque todas unas ñoñas. Ay, el niño, que no lo saco porque hace frío. Ay, es que me duele. Ay, es que no sé qué. Y ahora le dan 4 meses a los maridos para estar en casa. A Carlos le dieron un día. Yo digo, ¿pero qué pasa hoy todo tan difícil, tan complicado para casarse, para tener hijos? Es que no tenemos fe, somos unos cobardicas. Es que nos estamos amoldando a la sociedad cuando nos tenemos que amoldar a la palabra de Dios. Es que si Dios te ha dado un hijo, ¿cree que Dios lo va a cuidar? ¿O crees que tu hijo va a estar menos enfermo si no lo traes a la iglesia? ¡Error! Ahí está la doctora. El sistema inmunológico de los niños, si tú lo mantienes aislado de todo, se vuelve débil. ¿No ves los hijos de algunos que se crían en la calle, comen tierra, de todo? Están más sanos que nada. ¿No lo has visto? Y nosotros ahí quitando el polvo de todo, por eso cada vez hay más alergias. Ay, no, que el niño no se contamine. Ay, no, que eso es del suelo. Deja que coja algo del suelo y que su sistema inmunológico empiece a trabajar. ¿Sí o no, doctora? Que es que cada vez hay más alergias a los alimentos, a los ácaros, porque metemos a los niños en una burbuja. En el aeropuerto el otro día vi a una madre con un niño en una burbuja que quedé flipando. En una burbuja así, de verdad, como un plástico así, que yo dije, ¿qué es esto? Pues así hacemos nosotros. Ay, no, que mi niña, digo, pero vamos a ver, ¿quién te ha dado ese niño? ¿Vamos a hacer un ídolo de lo que Dios nos da? Ay, no, es que madrugar el domingo, que el niño se quede durmiendo. ¿Le vas a enseñar a tu hijo a madrugar para ir al colegio y no para venir a la iglesia? ¿Pero dónde está el carácter? ¿Cómo le vamos a formar un carácter a nuestros hijos? Que van a ser unos ñoñas el día de mañana. Ay, no, que estoy cansado. Uy, no, es que el curso de sanidad a las 9. Ay, no, es que tengo hambre. Ay, no. ¿Pero qué es esto? Entonces yo digo, si yo no hubiera parido, me engañaríais. Pero resulta que no, porque he tenido 3, y vaya 3 que he tenido.
Entonces sé que se puede haciendo simplemente lo que Dios dice, dejándose ayudar, creyéndole a Dios, pensando bien, se puede. Amén, gracias por ese amén. A ver las madres que digan amén. Os recuerdo la escuela para padres del día 8 de diciembre, que no os podéis perder. De paso, aprovecho para hacer publicidad. Pero que sepáis que la escuela para padres es un favor para vosotros. Yo no necesito escuela para padres. Sois vosotras y vosotros los que la necesitáis. Es un favor que os estamos haciendo en un día de fiesta hacer escuela para padres. Que yo me quedaría en mi casa, planchando. También una para abuelos. Bueno. Y para bisabuelos. Bueno, entonces, mira las consecuencias del síndrome, por favor, síndrome de la langosta. Hay gente que le preguntas qué tal, ¡ay! Todo es fatal. Una exageración, y la Biblia dice, seamos sufridos en la tribulación. Hay gente que a lo mejor está pasando por una situación y tú no te enteras, porque tiene una buena actitud, tiene una actitud de fe. Sabe que Dios está con él, sabe que esto va a pasar, sabe que no se va a quedar ahí, sabe que Dios va a hacer algo guay de algo malo. Entonces, fíjate las consecuencias, Números 14, del 1 al 4. Entonces, toda la congregación gritó. ¿Te puedes imaginar? ¿Te puedes imaginar 1 millón de personas gritando? Toda la congregación, la Biblia no exagera. Gritó y dio voces y lloró aquella noche. ¡Ah! Toda la noche. ¡Ay! ¿Qué vamos a hacer? Imagínate, temor, miedo, angustia, opresión, incredulidad, por la incredulidad, que Dios se lo reprocha al pueblo varias veces, que por su incredulidad no entraron en la tierra prometida. Escucha esto, y se quejaron, ¿contra quién? Contra los líderes, lo sabemos. Se quejaron contra Moisés y a Aarón, todos los hijos de Israel. Yo tengo unas ganas de conocer a Moisés cuando llegue al cielo. Porque Dios me arrancó la idolatría, si no, le haría una estatua a Moisés. Que Dios me arrancó la idolatría. Y dice que se quejaron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, madre mía, qué espaldas tuvo que tener Moisés ese día. Toda la multitud, escucha, contra Moisés. Y ahí ya la murmuración en su grado máximo de esplendor. Ojalá muriéramos en la tierra de... muriéramos. Y ahora empiezan a hablar mal contra Dios, porque cuando tú hablas mal contra la autoridad que representa a Dios, directamente estás hablando mal contra Dios. Entonces dicen, ¿y por qué nos trae Yahweh a esta tierra? Imagínate la imaginación de su corazón que les lleva a afirmar cosas que son mentira. Que ¿por qué nos trae Yahweh a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¡Wow! ¡Qué locura! Volvernos al mundo, volvernos de donde vinimos. El Señor dice, nunca vuelvas por el camino por donde viniste, le dijo al pueblo de Israel. Y decían el uno al otro, la rebeldía abierta, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Quitemos a este líder, quitemos a este pastor, elijamos otro pastor y hagamos lo que nos da la gana. Pero ¿desde cuándo el pueblo quita o pone la autoridad? ¿Dónde tú ves en la Biblia que el pueblo elige al pastor, a la pastora, a los líderes? Si eso lo elige Dios, si eso lo pone Dios. Imagínate hasta dónde empezaron suavito, fueron avanzando y cómo exageraron los enemigos, porque claro, Dios les prometió la tierra de Israel, por supuesto, la tierra que era habitada por Canaán, pero Dios nunca le dijo que no iban a tener que luchar, Dios nunca le dijo que no iba a haber enemigos, pero ellos empezaron, y eso es lo que le encanta al enemigo, la exageración. Y ahí ya pierdes la fe, pierdes todo, toda una congregación en contra de Moisés y de Aarón, porque eso es lo que el diablo quiere, porque el diablo sabe que para que una iglesia, para que el cuerpo de Cristo, que está formado por muchas iglesias locales en todo el mundo, nosotros somos un eslabón pequeñito, permanezca, tiene que estar unida. Tenemos que ser como un solo hombre. Esa es la oración que hizo Jesús por sus discípulos, para que sean uno, no 1000 opiniones. Aquí no cuenta nuestra opinión, aquí cuenta lo que Dios dice.
Es que no es la opinión del pastor. Yo cuando oigo eso, digo, pero ¿qué opinión del...? Si es que no, mira, cuando yo estoy aquí hablándote, no soy yo. Es Dios a través de un vaso de barro. No soy yo, no es mi opinión, no es mi cultura. Es la palabra de Dios lo que tú tienes que recibir. Entonces, ¿cómo que yo no estoy de acuerdo? Entonces, cuidado, porque todos vamos a ser tentados a la murmuración. Mira lo que Dios dijo más adelante, en Números 14, 27, 30. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas, las protestas. Aquí está tan de moda en España las protestas. Nos manifestamos, las protestas, las mujeres, aquí la igualdad, los homosexuales, los trabajadores, aquí todos exigiendo el derecho, el derecho. Dice, cuidado, las protestas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, le dice Dios a Moisés, vivo yo, que según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis a la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando Caleb y Josué. Y antes de eso, Moisés se postró en tierra con Aarón, porque Dios iba a destruir. Y le dijo Dios, ¿sabes qué? Voy a deshacer este pueblo como el barro con el alfarero. El alfarero puede decir, ahora mismo esta vasija no me gusta. Y ¿sabes qué? Moisés se postró en tierra y le dijo, Dios, no los destruyas. ¿Qué dirá el resto de los pueblos? Este es el pueblo que tú sacaste de Egipto con mano poderosa. ¿Cómo va a quedar tu nombre al lado de las otras naciones? Y Dios dijo, vale, Moisés, esta vez los perdono, pero ya sabéis que cuando hay pecado tiene que haber muerte. Pero no entrarán de 20 años para arriba en la tierra prometida. Y muchos cristianos no entran en su tierra prometida porque están en la murmuración. Han abierto la puerta a la murmuración y ahí siguen, porque como no tienen sensibilidad al Espíritu, creen que tienen todo el derecho a hacerlo, porque ven la vida por lo natural, porque juzgan con fortalezas humanas y no por la palabra de Dios. Vemos en el Nuevo Testamento que los que más murmuraban eran los fariseos y los religiosos. Lucas 15, del 1 al 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores, la gente de vida mala, prostitutas, recaudadores de impuestos. Dice que se acercaban a Jesús, querían arrepentirse, querían escuchar la verdad, querían venir a la luz. Dice, para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Y seguramente dirían que Jesús se acostaba con las prostitutas. Esto lo digo yo, no está en la Biblia, ¿vale? Diferenciar. Probablemente me imagino que igual que llamaban a Jesús hijo de fornicación, porque no coincidían las cuentas de María, porque el religioso ve una partecita de la realidad y todo lo juzga. Y dice que juzgaban y los criticaban y no entendían la esencia, resistían la gracia de Jesús. Porque ahí, a partir de ahí, el Señor empieza a decir que el buen pastor es el que deja las 99 y va a buscar a la perdida. A la perdida, no a la que no quiere. Jesús no fue detrás del joven rico, ¿vale? Jesús no fue detrás del joven rico. Al joven rico se le dio la oportunidad y dijo, no quiero dejar de amar las riquezas por encima de Dios. El que no quiere, nosotros no podemos hacer nada. Esto es una decisión personal. Y dice que los religiosos criticaban, mira con los pecadores, con ellos come, nosotros jamás contaminaríamos nuestra ropa con esa gentuza. No entendían la esencia del amor de Dios. Cuidado con interpretar mal lo que no entendemos. Cuidado con ver una partecita pequeña de la realidad, de la vida de la iglesia y empezar a juzgar por lo que hay en nuestro corazón, por nuestra religiosidad. Jesús era amigo, hay un libro que ando detrás de él que se llama Jesús, amigo de pecadores. Te rompe todos los esquemas. Ese Jesús religioso, no. Jesús permanentemente buscaba a los perdidos, le daba gracia a la gente. Y nosotros, por falta de gracia, no entendemos lo que Dios está haciendo. Santiago habla muchísimas veces, no juzguéis, no murmuréis, Pablo, haced todo sin murmuraciones.
el Nuevo Testamento habla de la murmuración en la iglesia, no solo lo que le pasó al pueblo de Israel, no solo, y ¿sabéis cuál es la murmuración más difícil de soportar? La de dentro de la iglesia. Porque mira, a mí que un ateo me critique, me da igual. A mí que uno de la calle que jamás ha estado aquí, que jamás ha escuchado las predicaciones, no ha visto la vida de iglesia, me da igual lo que diga, pero que alguien de dentro murmure, me duele profundamente. Y el corazón de Dios se duele profundamente. Estás yendo directamente en contra de Dios, estás dividiendo, estás yendo en contra de la visión de Dios para esta iglesia. Y todos somos tentados a murmurar. Quiero contaros una experiencia que yo tuve hace muchos años. Ya éramos tiempo completo. Y en un redil, alguien en autoridad se me acercó y empezó a murmurar de otra autoridad por encima. Yo caí y permití la murmuración y no solo la permití, añadí. Después de esa conversación, yo me voy y mira, yo sentí, no sé, como una sombra negra encima de mí. Sentí una opresión sobre mi vida horrible. Y le dije a Carlos, me ha pasado esto. ¿Qué hice? Automáticamente no dejé pasar ni al día siguiente porque yo no podía con esa opresión. Fui y hablé con la persona con la que habíamos murmurado y le dije, mira, esto que ha pasado está mal. Y yo quiero que lo entiendas, está mal. Y yo voy a ir y voy a pedir perdón a la persona de la que hemos hablado. Y te lo aviso para que sepas que lo voy a hacer. Y lo hice. Y ahí aprendí una lección tan grande. Y tuve que encontrar la raíz, porque mira, hoy yo quiero que tú entiendas que le tienes que preguntar al Espíritu Santo cuál es la razón por la que ese pecado se repite en ti. Porque dos personas pueden tener el mismo pecado, pero raíces diferentes. Pueden estar dando el mismo fruto con árboles diferentes. Y yo dije, Señor, ¿por qué yo permití? Y el Señor me habló y me dijo, por el temor al hombre, por buscar agradar y por la inseguridad. Yo no fui capaz de esa persona que llevaba más tiempo que yo, cortarle y decirle, esto no es correcto. A mí no me vengas a hablar esto, arregla con quien tengas que arreglar, yo no voy a prestar mis oídos para esto. No tuve carácter para hacerlo. Esa lección me ha servido, fue amarga, ¿vale? Amarga, pero me ha servido tanto para saber que yo puedo ser tentada en cualquier momento a murmurar, que tú vas a ser, la cuestión no es, perdón, si vas a ser, es que vas a ser tentado a la murmuración. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? Porque a Carlos y a mí nos tocó con nuestras familias un día decir, hasta aquí. Y decirle a nuestros padres, no vamos a permitir que habléis mal de nuestra iglesia. No lo vamos a permitir. Y a partir de ese día, nunca más. Y no permitimos nunca más que nuestros padres hablaran mal de la iglesia, de nuestro trabajo. Digo, respeto que no lo entendáis, respeto que no lo queráis, pero no os voy a permitir que estéis hablando mal. Y hasta ese día, nunca más, volvieron a decir, tanto los padres de Carlos como los míos, nada malo. Y yo quiero decirte que tienes que tomar una decisión. En 1 Samuel 24, quiero ponerte el ejemplo del rey David, porque al rey David le pasó como me pasó a mí aquel día. Mira lo que le pasó a David. 2 veces David fue tentado a matar a Saúl. ¿Y sabes qué le decían sus consejeros? David, Dios está poniendo a Saúl. Saúl que lo quería matar, que le tiraba lanzas, que lo perseguía. Pero era el que Dios había puesto. Y 2 ocasiones pareciera que Dios le pone a Saúl en bandeja y sus consejeros avisan y le dicen, David, Dios te lo está poniendo, mátalo, acaba con su vida. Mira la primera vez que él fue tentado lo que pasó. Dice que los hombres de David le dijeron, he aquí, te cuento los antecedentes. Saúl entra en una cueva a hacer sus necesidades, lo podéis leer. Y resulta que en el fondo de esa cueva estaba David con sus hombres que vivían escondiéndose de Saúl. Y entra Saúl a hacer sus necesidades allí, ¿vale? Y claro, en la oscuridad están David y sus hombres. Y le dicen los hombres a David, he aquí el día que te dijo Yahweh, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David calladamente
cortó la orilla del manto de Saúl. El manto representa la autoridad que Dios ha puesto sobre una persona. Y Saúl lo estaba haciendo mal, pero hasta ese momento era la autoridad puesta por Dios. Y dice que cortó la orillita, mira lo que dice el 5. Después de esto se turbó el corazón de David, se turbó. Dijo, ¿qué he hecho? He tocado la autoridad de Dios, he tenido una inclinación a tocar la autoridad de Dios. Tuvo sensibilidad espiritual. Dice, se turbó porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Yahweh me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Yahweh, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Yahweh. Qué cosa tan seria, tocar el manto de la autoridad de Dios. Y si tú no vuelves tu corazón y dejas de mirar las cosas en lo natural, mira, la autoridad no tiene que ver que te caiga bien o te caiga mal. En tu vida vas a tener diferentes tipos de autoridades, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, tus padres, en la iglesia, líderes, pastores. No es un asunto que te caiga bien, no es un asunto de tu ojo, es un asunto espiritual. Y muchas veces nosotros somos tan ligeros en nuestras palabras. Mira, cosas tan sencillas como, ay, es que se me hace pesada la vigilia. Ay, es que otra vez Israel. Otra vez el redil. Es que este horario, ¿por qué cambian el horario? Cosas, es una queja que parece pequeñita, pero quiere decir que hay mucho más ya en el corazón cuando alguien dice eso. Ya hay mucho más. Ay, es que a mí no me parece, ¿eh? A mí no me parece, es que la opinión del pastor, porque tiene que ser la mía. Cuidado, porque tú estás yendo en contra, no de nosotros, no es un asunto personal con nosotros, es un asunto con la autoridad de Dios. Porque Dios es tan humilde que ha decidido delegar su perfecta autoridad en hombres imperfectos. Y si tú vienes a esta iglesia y te sientas con un espíritu analítico, que lo hay, a estar analizando con lupa lo que tú crees que es un defecto, entras en murmuración. Porque tú imagínate que aquí se hicieran las cosas como cada uno de vosotros. Uno me diría, mira Natalia, yo quiero la reunión a las 12, el otro me va mejor a las 10, porque así me voy antes, el otro a la 1, porque tengo que llevar al niño. Dios ha establecido no una democracia, sino una teocracia. Hay una cabeza, hay una dirección. Y cada vez que tú murmuras, estás yendo en contra de la visión de Dios, de esta iglesia. O cuando hablamos mal de otras iglesias, ay, es que no hacen vigilias, uy, es que ahí dejan entrar con tatuajes. Pero ¿quién eres tú? ¿Y quién soy yo? ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú lo que Dios está haciendo en ese cuerpo? ¿Qué sabes tú que ves un 1% por las redes? Te pones a criticar. ¿Quiénes somos nosotros? Estás abriendo una puerta que va a cosechar tus hijos, porque cuando Coré habló mal contra Moisés, se abrió la tierra y tragó a toda su familia y a todo su séquito, a todos sus amiguitos murmuradores en lo oculto. Dice que en secreto contra los íntegros asaetan y nos lanzan flechas. Sí, lo sabemos, lo sabemos. Pero ¿qué quieres tú? ¿Quieres ser parte? ¿Sabes que el que murmura coopera con el diablo? Escucha esto. El que murmura coopera con el diablo. ¿Tú quieres ser hallado cooperando con el diablo o cooperando con Dios? Y el problema de la murmuración es que la persona que murmura tiene ciertas características. Por supuesto, el orgullo, porque muchas veces el que murmura se cree con el derecho a. Mucha gente cree que ha dividido una iglesia en nombre de Dios y que Él es el que ha levantado. No, es que esto es una injusticia, si yo no hablo. No. David sabía que si Dios no quitaba a Saúl, Él no lo podía quitar. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para hablar en contra de Dios como hizo el pueblo de Israel? Y yo quiero preguntarte, ¿qué puerta has abierto en tu vida que quizá te está llevando a murmurar? Quizá es el orgullo, es la amargura, es la envidia. El que tiene envidia siempre dice que no tiene envidia. El que ama el dinero siempre dice que no ama el dinero. El que tiene orgullo siempre dice que no tiene orgullo. Es matemático.
Y otra cosa matemática, en estos años de servirle a Dios, es que vemos que la gente que normalmente abre su boca para hablar mal de lo que sea, dentro de la casa de Dios, tiene pecado oculto. Es matemático. El que levanta su dedo para criticar, para murmurar, es porque tiene pecado oculto. Yo lo digo porque Dios lo que quiere es ayudarte en esta mañana, no condenarte, pero sí tienes que arrepentirte. Y yo te pregunto, ¿qué puerta tú has abierto que no has cerrado? La carnalidad, normalmente los que murmuran no son espirituales. Si un espiritual murmura, rápidamente, como David, se turba, cierra la puerta, que es lo que yo hice en aquel día, cuando mis ojos, yo me turbé en mi espíritu, dije, ¿qué he hecho? Dios mío, ¿cómo puede ser que yo haya dicho esto? Que yo haya permitido esto en mis oídos. Y ya sabéis que el diablo a veces coge un poquito de verdad y le mete toda la mentira. Entonces, el rechazo, que ya no es rechazo, es orgullo, porque si tú estás en la casa de Dios hace más de un año, tú ya tienes que haber empezado el proceso de sanidad del rechazo. No solo es trabajar el pecado, es ver qué impulsa ese pecado. Y yo te pregunto, ¿qué impulsa tu pecado? Hay gente que roba por envidia, hay gente que roba por codicia, hay gente que roba por incredulidad, porque no le cree a Dios, hay gente que roba porque tiene una iniquidad. ¿Por qué murmuras? ¿Qué impulsa tu pecado? Si murmuras, si te quejas, si hablas mal en la iglesia de otros, si resaltas lo malo, ¿por qué lo haces? ¿Crees que tienes derecho? ¿Crees que vas a ayudar? Si tú sabes que la murmuración es una cosa que contamina. Y leía esta mañana, mientras estábamos en la alabanza, en Proverbios 6, algo que el Señor me hacía caer en cuenta, ¿no? Proverbios 6 nos habla de 6 cosas que aborrece Dios. 6 cosas que especialmente aborrece Dios. Es Proverbios 6, 16. Dice, 6 cosas aborrece Yahweh y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, y ahí podemos incluir el aborto, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Está al mismo nivel en la moral de Dios el que siembra discordia que el que es capaz de cometer un aborto. Al mismo nivel de gravedad. O sea, el cuerpo de Cristo se ve tan afectado, es matar. Cuando tú hablas mal de un hermano, cuando tú hablas mal de una autoridad porque te crees con el derecho a, quiero que sepas que estás matando. Está al mismo nivel que derramar sangre inocente. Estás matando el cuerpo de Cristo, estás dividiendo, estás dándole entrada a demonios a esta casa. ¿Qué puertas has abierto que está permitiendo la murmuración en tu vida? La crítica, el señalar las faltas, el oponerse a la visión de Dios. Yo solo quiero dejarte con 4 cosas que yo quiero invitarte a que tú hagas. Si tú has identificado, primero, si tú has sido hoy humilde, tú habrás identificado por el Espíritu dónde se te ha ido la lengua. Y la Biblia relaciona mucho la lengua con tener una larga vida y una buena vida. Que siembra, que va sembrando nuestra lengua, porque lo vamos cosechando a medio y largo plazo. Identifica. Segundo, arrepiéntete, cierra la puerta. Hoy lo puedes hacer. Hoy, no endurezcas tu corazón si has oído su voz. Tercero, restituye. Pide perdón a quien tengas que pedir. Yo tuve que hacerlo. Yo tuve que pedir perdón a la persona con la que murmuré por no haber tenido carácter, por no haberla callado. Y como iglesia, te digo una cosa, tenemos que madurar. No nos asombremos de nada. Yo ya no me asombro de casi nada. Pero si alguien se te acerca y tú si eres sensible y eres espiritual, lo vas a identificar. Para murmurar, ¿qué tienes que hacer? Sé maduro. Lo mandas callar. No, a mí no me vengas a vomitar eso. Si tú tienes algo, a mí, yo con eso, no. Córtalo.
¿Cuántas cosas nos ahorraríamos si tuviéramos ese carácter? Y tuve que ir a pedir perdón a la persona contra la que había hablado. No lo inicié yo, pero no importa. Fui pasiva y la pasividad es pecado. Restituye, pide perdón a quien tengas que pedir perdón. Pero por favor, sin justificarte. Bueno, yo te quiero pedir perdón porque es que claro, como tú eres así y así, pues claro, yo dije esto, esto y esto. No, humíllate. Dile, Señor, déjame ver la maldad en mi corazón para que tú me puedas limpiar. Para que yo pueda recibir hoy tu gracia, que es la cuarta cosa. Identifica, arrepiéntete, que es cerrar la puerta, restituye, pide perdón a quien tengas que pedir perdón y recibe la gracia de Dios que necesitas hoy para ser lavado, para ser perdonado y para empezar a hacer bien las cosas.